esclavitud, ¿no? ¿Cuándo aparece la esclavitud en la historia del hombre? ¿No? Se remonta a épocas muy antiguas y por lo general siempre eran prisioneros de guerra. Habían guerras entre naciones, entre pueblos. Cuando ganaban tenían dos opciones, ¿no? Matarlos o bueno, mano de obra barata, pues, ¿no? Entonces decían, bueno, mejor que matarlos, tenerlos como esclavos. Y bueno, o sea, se ha dado en todas las civilizaciones, aquí en América, en Europa, en África, en Asia. En la Biblia vamos a encontrar muchas referencias sobre la esclavitud. Cuando Egipto somete al pueblo de Israel a causa del gran número que era, y por temor a que se subleven, dijo el faraón, los vamos a utilizar como mano de obra. Otra de las causas, otra vía para llegar a la esclavitud o a la condición de esclavo era la esclavitud por deudas. Una persona a veces asumía una deuda que no podía pagar, entonces tenía que ofrecerse como esclavo al deudor, a quien le había prestado el dinero o con quien tenía la deuda, y trabajar determinada cantidad de tiempo. Eso varía mucho. Es más, vamos a ver ahorita que bajo la ley de Moisés, no vamos a decir que era lo mejor, que era lo ideal, pero se plantearon los mejores términos para los esclavos en su tiempo. Vamos a ver qué decía la ley de Moisés. Dice, los judíos podían ser alquilados por otros judíos como sirvientes, ¿no? Más o menos lo que pasa hoy en día, ¿no? Contratan los servicios de alguien, los podían alquilar, ¿no? Para que les sirvan, pero no se les permitía ser esclavos de cautiverio, que era muy diferente. El esclavo de cautiverio era un prisionero de guerra, por así decirlo, que era sometido a la esclavitud. La palabra de Dios dice, en lo concerniente a los alquilados, el Señor ha dicho, no te enseñorearás de él con dureza, mas tendrás temor de Dios. ¿Sí? Con respecto a la esclavitud entre judíos. Decía, no seas duro con aquel que lo estás tomando como esclavo, ¿no? O al que lo estás alquilando. Ese tipo de esclavitud era bastante común entre los pobres, a causa de las deudas que no podían pagar. Ahora, dice, tal esclavo hebreo podía ser redimido por sus parientes, salud, en cualquier tiempo. ¿No? Por ejemplo, yo asumo una deuda, no la puedo pagar, con el pastor Gustavo. Entonces, ya, me voy a hacer empanadas en la casa del pastor Gustavo, yo, ¿no? Me toma como esclavo, ¿no? Y ahí me tiene él, ya, haciendo las empanadas hasta que pagues pues tu deuda, ¿no? Pero resulta que, digamos, el pastor, mi papá, agarra y recibe un dinero de la chacra. Y dice, ¿cuánto es tu deuda, hijito? Ya, tanto. Pastor Gustavo, toma, voy a pagar yo la deuda de mi hijo, ¿no? Por favor, redímelo. Lo voy a redimir para que deje de trabajar para ti, para que deje de ser tu esclavo, ¿no? Ese era el trato que había en Israel, en el pueblo judío, ¿sí? Dice, si no era redimido, era puesto en libertad después de 6 años de trabajo. 6 años. Y se le enviaba con presentes y ganados y fruto. O sea, era un trato bastante humanitario, por así decirlo, ¿no? Entre esclavos del mismo pueblo. Dice, un esclavo hebreo podía, por amor a su amo, optar no ser puesto en libertad en el año séptimo, y así convertirse en esclavo de su amo de por vida. ¿No? Y esa era una costumbre bastante común, bastante recurrente en el antiguo Israel. Ahora, la ley protegía a los esclavos tanto, bueno, vamos a hablar en términos más coloquiales, nacionales como extranjeros, ¿no? Peruanos y el mismo trato con los venezolanos, por decirlo así. Dice, el Código Mosaico tiene varios reglamentos que protegen los derechos y privilegios de los esclavos. Por ejemplo, la ley del esclavo fugitivo, o sea, un esclavo que escapaba de su amo, era favorable a los esclavos y fue elaborada para protegerlos de la opresión. Veamos Deuteronomio 23:15.
Deuteronomio 23, 15. Amén. Dice, si un esclavo, bueno, en algunos debe ser 16, leyes de asilo, dice, si un esclavo huye de su amo y les pide a ustedes asilo, no lo entreguen a su antiguo dueño, déjenlo que se quede a vivir con ustedes en la ciudad que más le guste y en el lugar que él escoja, y nadie deberá molestar. Es una ley para los esclavos fugitivos, ley mosaica, ley que recibió Moisés de parte de Dios. Dice, todos los privilegios religiosos de que gozaban los israelitas libres estaban asegurados para sus esclavos, incluyendo el descanso del sábado, el derecho para asistir a las fiestas nacionales y el derecho para participar en las reuniones del pueblo para oír la lectura de la ley. Un trato bastante humanitario, bastante considerado. ¿Por qué? Porque algunos dicen, si Dios fuera bueno, habría acabado con la esclavitud en ese momento, ¿no? O apenas pudo, ¿no? Pero en realidad Israel no vivía en una burbuja, vivía en un contexto en el que, imagínense si el Señor hubiese demandado en ese momento que la esclavitud se acabara en Israel y que no se tomaran esclavos. Pero todas las naciones que no creían en Dios, que no creían en el Dios de Israel, seguían orando de esa manera. ¿Hubiera sido conveniente para Israel? Con todos los conflictos, con todas las conquistas que se tenían que llevar a cabo, seguramente no. Entonces, si Dios no acabó con la esclavitud en ese momento, sí dio leyes, ¿no?, que protegían la dignidad del esclavo, la dignidad humana. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuánto es lo que valemos. Amén. 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 Dice, estas leyes fueron dadas para prevenir de los peores abusos y males de la esclavitud que existiera entre los judíos. Debido a esta influencia, la esclavitud entre los judíos mismos, para el tiempo de Jesús, casi ya había desaparecido. Entre judíos. Para el tiempo de Jesús, la esclavitud entre judíos casi era una cosa rara, ya no era bastante común. Pero no pasaba lo mismo con la esclavitud en el Imperio Romano. Ahora, recordemos que el Imperio Romano, Israel, en el tiempo de Jesús, era parte del Imperio Romano. El Imperio Romano se había expandido en parte de Asia, en parte de África, en parte de Europa, ¿no? Entonces, se regían todavía esos territorios por la ley romana. ¿Qué nos dicen los estudiosos sobre la esclavitud en el Imperio Romano? Dicen, en el primer siglo, la vida humana ciertamente era muy tomada poco, ¿no?, la dignidad del hombre. Se ha estimado que la mitad de la población del Imperio Romano, o cerca de 60 millones de gentiles, eran esclavos en el Imperio Romano. Los propietarios de los esclavos se hicieron brutales y los esclavos mismos no tenían esperanza, pues muchos de los amos estaban corrompidos. O sea, ser un esclavo en el Imperio Romano era, ya perder toda esperanza de libertad, de vivir una vida, de tener algo, olvídate de tener un sueño, de tener un proyecto, de tener algún tipo de aspiraciones, ¿no? Si tú caías, llegabas a ser esclavo en el Imperio Romano, era el fin de tu vida, de tu dignidad, de todo lo que tú considerabas que valía en tu vida.